Periodista quedó en shock después de dar esta noticia de Milei. Negre, ustedes saben, es un periodista que acompaña al presidente Javier Milei, de la derecha Diario, entre otros lugares importantes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Muy buenas noches, os saludo desde España. ¿Dónde estás ahora en este momento? Estamos en Marbella, en el sur, yo soy originariamente de aquí Sí. y ayer en el puerto de Santa María con el embajador Bunge viendo una preciosa corrida de toros que toreó Rocarrey y que hay muchos argentinos que disfrutan de los Correcto. toros y es importante defender las tradiciones. Quiero empezar por un episodio que se conoció poco, pero me parece preocupante. Uno de los Ujú. organizadores de Derecha Fest, Ujú. pude hablar con él, después no pude retomar la comunicación porque nos interesaba entrevistarlo. Asaltó en su casa, digo asaltó porque ingresaron 6 personas encapuchadas. Sí. Le rompieron 2 costillas, le bajaron los dientes, le pegaron con una mancuerna y le pusieron una bolsa en la cabeza, pensaron que tal vez estaba muerto. No le hablaron y también amenazaron a su hija de 17 años. ¿Cómo lo explicás, Javier? ¿Qué pensás que pasó y danos tu visión? La verdad fue un incidente terrible. Tuvimos conocimiento 6 días antes de la celebración del Derecha Fest. Fue un mazazo para todos los que impulsamos este festival de batalla cultural, donde hay grandes referentes como Nicolás Márquez, Agustín Laje, y donde tuvimos el honor de contar con el presidente Milei. Y cuando tuvimos conocimiento por parte del propio Andrés, me consta que desde el minuto uno Patricia Bullrich se puso personalmente al frente de la investigación y había varias teorías, ¿no? Al principio, porque él estaba completamente en estado de shock, era rarísimo porque según su propio testimonio no buscaban dinero, No robaron. él es una persona de perfil bajo, editor, gran editor valiente de Hojas del Sur, que edita los libros de batalla cultural. Entonces nos sorprendió porque no fueron a buscar a personas con mucha proyección pública, como mi caso, como Agustín Laje, Nicolás Márquez, sino se fueron precisamente por la pata más débil, ¿no? Por una persona que no era conocida en ese momento y que desgraciadamente ahora se ha hecho conocida y le molieron a palos. La versión de Andrés es que quisieron frenar el Derecha Fest. Al principio había muchas especulaciones de si podían haber sido algo por encargo, con bandas de colombianos. Parece ser que al final fueron menores de edad que ya han sido detenidos y yo cuando recibí la información por parte de Andrés me preocupé, pues yo ya sabéis que me saqué el DNI en Argentina, que vivo en Buenos Aires, y me preocupó porque yo no he tenido problemas de violencia. Y dije, si esto está pasando en Buenos Aires hay que tomar más precauciones. Nosotros estamos en el huracán, la sociedad está en el ojo del huracán, la sociedad está muy polarizada, hay mucho odio en las calles, ¿no? Hay gente que nos ama, pero hay gente que nos odia también. Y nosotros por defender al gobierno de Javier Milei y por Claro. dar la batalla a la izquierda, a veces nos enfrentamos a amenazas, a agresiones, ¿no? Y trasladar toda mi solidaridad a Andrés Mego, que es una persona muy valiente, que se está recuperando y que incluso quiso estar presencialmente en el Derecha Fest en Córdoba, que fue todo un Correcto. éxito. Y en breve lo volveremos a organizar en Buenos Aires el 16 de octubre, donde estarán grandes referentes que dan la batalla cultural y que se juegan el cuello no solo en Argentina, sino en países como Bolivia, Ecuador, México, ¿no? Donde la derecha diario ahora es líder en redes sociales y donde sufrimos gravísimas amenazas. Pero me alegro que algunos de los autores ya han sido detenidos, aunque me cuentan que podría haber más, ¿no? Correcto. Detenidos. Javier, me meto en lo que ocurrió en la Derecha Fest, pero empezó tal vez allí y después se dio también a lo largo de la semana. Allí Javier Milei habló sobre Victoria Villarroel, se refirió a ella como traidora y también después ocurrió en el resto de la semana, ¿no? Dijo que ella tuvo que ver también con la corrida cambiaria, ¿no? Hablando sobre lo que pasaba con el dólar y me interesaría saber tu opinión. Quiero cerrar mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. ¿Qué pensás, Javier, sobre esto? Bueno, yo mi opinión sobre Victoria Villarroel, ¿no? Aunque sea español y ella considera que al ser español no puedo criticarlo, no puedo dar mi valoración. Yo creo que ella fue un activo en campaña electoral, pero que se equivocó, tal vez mal asesorada por sus asesores, por el ego, por la fama.
no entendió que la gente votó a Javier Milei y no estaba riendo a favor, ¿no? No sé, Astrid, vídeo de WhatsApp. Perdón. Perdón. Y entonces básicamente Javier Milei tiene mucha razón porque ha estado aguantando muchas traiciones, muchas deslealtades, principalmente una que yo viví, ¿no? Cuando se puso en contacto conmigo un ex diputado de Vox y me dijo que quería presentarme a Victoria Villarroel para que ella me contase de viva voz la verdadera cara de Karina Milei y de Javier Milei según su versión, ¿no? Fue justo antes de llegar a Argentina, él sabía que iba a ir a Argentina y luego se pusieron en contacto conmigo también consultoras que están contratados por ella o por gente de su equipo para tratar de atacar a Javier Milei y obviamente utilizar el Senado, donde ella lidera el Senado, para bloquear el cambio en Argentina, para aprobar leyes que van en contra del equilibrio fiscal y para conspirar contra el presidente o para recibir en el Senado a empresarios, ¿no? O a alguno de sus asesores, a los cuales le llegó a decir uno de sus asesores, que ya no pertenece al equipo de Victoria, que tenían que apostar por Victoria Villarroel porque ella era el futuro Argentina y que Javier Milei era cuestión de meses. Eso son traiciones, eso son deslealtades por parte de una persona que, insisto, tuvo una valía política de verla y en los momentos clave Javier Milei lo que valora es la lealtad, ¿no? Y él ha demostrado que es una persona de principios, de códigos y que lleva muy mal la deslealtad. Y por eso en el Derecha Fest fue la primera vez que hablaba de traidora, que hablaba directamente, ¿no? Mal contra Victoria Villarroel. Es cierto que la ha criticado en redes sociales, pero no con tanto ahínco. Correcto. Y nosotros fuimos a Catamarca, uno de nuestros reporteros de La Derecha Diario, a preguntarle por qué ha traicionado, ¿no?, los principios del cambio, de la libertad avanza, a 15 millones de votantes. No supo qué contestar, me atacó, me criticó. Yo creo que ella se equivocó, ¿no? Quería ser ministra, se enfadó y no está entendiendo el momento de cambio político que vive Argentina y es una pena. Lo mismo Claro. está a tiempo, pero dudo que Javier Milei quiera reconciliarse con una persona que ya intentó atacar y que incluso en momentos claves de negociaciones de aranceles o de acuerdos comerciales con Francia, ella incluso, su equipo llegó a contratar una consultora para difamar a Francia y poner en peligro ese acuerdo comercial cuando hubo una polémica con un jugador de la selección argentina que se metió con los franceses. Sí, sí. Javier Milei y Karina Milei y Martín Menem tuvieron que bajar la tensión y es una pena porque, insisto, una persona que fue un activo político y ahora anda con conspiraciones y atacando. Y yo lo que puedo decir que el público libertario ya odia más a Victoria Villarroel que al kirchnerismo. Que Mirá se vos, pregunte bueno. ¿qué? Por esto de la deslealtad, decís vos. Ahora, el presidente que tiene, bueno, tuvo una semana con distintas declaraciones, entre ellas piensa ser reelecto o en todo caso va a competir por su reelección en 2027. Lo escuchamos y te escuchamos, Javier, a ver qué pensás. Hay una interacción, una interfase, si vos querés, o llamarlo como quieras, que tiene que ver con lo que sería la segunda parte de este mandato. ¿Sí? Y tiene que ver con... ¿Cómo con la segunda parte de mandato? Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. Ah, bueno, eso ya... Pará. ¿Estás pensando en la segunda parte de tu mandato? Yo pensé que la segunda parte de tu mandato era 20, después de las elecciones hasta que llegara al 2027. Pero yo estoy diciendo, estoy hablando de la secuencia de reformas que van desde el 25 al 27. Javier. Bueno, yo lo que puedo adelantar y los datos que tenemos internos, que a veces en medios empautados pues no los están publicando, los trackings que tiene la Libertad Avanza son buenísimos. En octubre van a arrasar. ¿Van Me a sorprende, arrasar? ¿no? Sí, me sorprende que los gobernadores, que ahora se están aliando para hacer un frente común, ¿no?, contra Javier Milei, 5 no la ven. gobernadores, sí. No la están viendo. Ojo, que es legítimo que se unan y tal, pero Javier Milei, yo que voy mucho a la calle en Argentina, en Buenos Aires, que me muevo mucho por provincias, ha conectado con un público que valora su honestidad, su motosierra y contarle a la gente la verdad. Que puede el gobierno de repente un día equivocarse, pero al menos siempre hay una buena voluntad. Y cuando ve un comportamiento que no es estético, lo vota, ¿no? Después de décadas de corrupción, de ruina económica, ¿no?, de inflación. Y los datos macroeconómicos son buenos. El otro día me hice viral en un tuit, venía un avión de Air Europa de Buenos Aires a Madrid y venía el avión lleno de argentinos. Algunos se quejaban de la situación económica. Cuando llegué a Madrid dije, bueno, irán a Madrid a trabajar. No, la mayoría se iba a Ibiza y a Mallorca y pagando pasajes de más de 2.000 euros. Hay dinero en Argentina, el único problema que es que no entra al sistema. Obviamente hay gente que la pasa mal, pero el índice de pobreza, según UNICEF, según INDEC, está bajando. Y hay mucha gente en la calle que sabe que está haciendo un sufrimiento y que en pos de ayudar al cambio, a diferencia de que hay medios que van difundiendo noticias falsas contra el gobierno de Milei y que generan incertidumbre en los mercados,
es momento de remar todos a una, porque tenéis, y yo vivo en Argentina, el mejor país del mundo, con las mejores posibilidades y con un gobierno que la ha visto y que la ve. Y hay muchos medios que en vez de ver el vaso medio lleno, lo ven medio vacío. Y yo creo que es importante el dato económico, pero también la batalla cultural. La gente joven ya vota a Javier Milei, con lo cual, como no tiene a nadie enfrente, como el kirchnerismo no se pone ni siquiera para cerrar una lista en Buenos Aires, acabaron a sillazos la gente de Somos Buenos Aires, como no hay una alternativa enfrente, yo creo que hay Javier Milei para rato, y el día que se equivoque lo diré abiertamente, pero nosotros, la derecha diario, en campaña electoral, en sus primeras elecciones como candidato, los medios nos criticaban, los medios apoyaban al peronismo, los medios apoyaban al PRO, y al final no la vieron. Luego vino Adorni en las elecciones que arrasó en Buenos Aires, y los medios hasta 2 días antes no la veían, digo, muchos de ellos, ¿no? Y nosotros al menos estamos contando la verdad. Y lo que sí le puedo decir es que va a arrasar Milei en octubre, va a arrasar en el 2027, porque tiene el mejor gobierno de la historia, los mejores funcionarios, gente como Toto Caputo o Sturzenegger, que podría hacerse millonario en el sector privado, y que está cobrando 4 pesos por sacar adelante a Argentina. Y yo creo un momento de verdad de sentiros orgullosos, porque a veces veo argentinos que dicen, joder, no la veo, no lo tengo claro, que son muy pesimistas, especialmente los argentinos que viven en España, que te dicen, y yo cuando les pregunto, ¿cómo vivís en España? Y te dicen, no, gano 1.500 euros, 2.000 euros y tal. ¿Y por qué no te regresas a Argentina? Algunos de ellos te dicen que lo están valorando, ¿no? Y hace años te dirían que ni loco, que su sueño era Europa. Muchos argentinos dejan Argentina para irse a Europa a malvivir, y yo les puedo decir que ahora Argentina es una tierra de oportunidades. Este fin de semana estaba con el embajador Bunge y me dice que hay un montón de empresarios que están llegando a la embajada, que quieren invertir en Argentina gracias al RIGI. Eso sí, lo que piden los empresarios españoles y europeos son 2 cosas: reforma tributaria, reforma laboral, quitarle el poder a los sindicatos, bajar impuestos, para que muchos argentinos que se van a Uruguay, que se van a España, vuelvan a traer el capital. Y eso es importante, que la gente apueste por Javier Milei, que se le dé un voto de confianza y asegurar un poquito de estabilidad política y económica, ¿no? Javier, tuvimos algunos días con cierta turbulencia en materia cambiaria, y el presidente, en esta larga exposición allí en el conversatorio en Neura, habló de un concepto que después repitió, también creo que lo mencionó el ministro Caputo, que es el concepto de riesgo Cuca. Queremos escuchar tu opinión, a ver. Arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1.400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1.100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100. Y ahora, para muchos, ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto. ¿Qué es el riesgo Cuca para vos, Javier? Bueno, el riesgo Cuca, obviamente, es que vuelva al kirchnerismo, al poder, ¿no? Vuelva a la inestabilidad, vuelva a la corrupción, vuelvan los aranceles, ¿no? Vuelvan los impuestos, ¿no? Abusivos, ¿no? Que Javier Milei, su intención, si gana en octubre, obviamente, es impulsar esa reforma tributaria, esa reforma laboral. Y obviamente cuando Argentina, ¿no? Cuando te reúnes con fondos de inversión, amigos míos empresarios, que les planteas invertir en Argentina, y que a lo mejor no son tan valientes como yo, en el sentido de que dicen, no, hasta que no arrase Milei en octubre, no me fío, ¿no? Hay mucha gente pensando si Milei va a ganar en el 27, pues son inversiones, por ejemplo, en energía, en minería, no son inversiones a corto plazo. Entonces, claro, muchos te preguntan, vale, yo me compro un piso en Recoleta, o me compro un bien de los que están subastando el gobierno nacional, ¿me lo va a quitar el kirchnerismo? Es decir, empresarios españoles que perdieron todo con el kirchnerismo, que salieron escaldados con el corralito, lo primero que piden es una seguridad jurídica, una estabilidad política. Y ahora mismo en España, que estamos viviendo un socialcomunismo a marcha forzada, con un presidente que va contra los periodistas críticos, que sube impuestos, que persigue, ¿no?, a la clase media alta, pues hay muchos argentinos que están planteando volver, pero la mayoría te dicen,
si vuelve el kirchnerismo, ¿qué hacemos? Entonces están viendo qué va a pasar en octubre. Lo de Adorni fue fundamental, porque igual que Milei arrasó contra el criterio de muchos medios de comunicación, con el apoyo de medios como La Derecha Diario, sus redes sociales y su discurso transgresor, un tipo de la calle, pues ahora están viendo si se va a consolidar, ¿no? Y obviamente hay mucha gente interesada, muchos operadores, mucha gente como la vicepresidenta Villarroel, que quiere ponerle palos en las ruedas. Muchos medios de comunicación que en vez de, repito, ver el vaso medio lleno, lo ven medio vacío. Y cuando publican noticias falsas de que si no va a haber un acuerdo con el FMI, de que si no le va a recibir Trump, de que si no va a bajar la inflación, de que si los datos no son tan buenos como dice el gobierno, de si el capital que hay en negro en Argentina no va a entrar al sistema con esa ley que ha prometido Javier Milei de perdonar, ¿no?, a la gente que está fuera del sistema. Cuando hay medios difundiendo esas fake news, esas informaciones llegan a los mercados de capitales, llegan a Estados Unidos, llegan a los fondos de inversión. Y claro, genera inestabilidad e inseguridad. Por lo tanto, es un momento al menos de contar rigurosamente la verdad. Y creo que Toto Caputo, Sturzenegger, gente como Santiago Caputo, gente como Karina Milei, gente como Martín Menem, es gente que viene de la sociedad civil, que quiere a su país y que no ve la política como una forma de hacer negocio, como la vieron muchos peronistas, como la vieron muchos kirchneristas y como la han visto en otros países. Fíjense lo que está pasando en Brasil, persiguiendo a Bolsonaro, la inflación por las nubes, o en México, ¿no?, donde sus relaciones con el narcoestado está provocando que estén revocando visas, ¿no?, a ciudadanos mexicanos, empresarios. Lo cual es momento de bancar a este gobierno, bajo mi punto de vista, y de criticarlo cuando se equivoquen, obviamente. Javier, vos hablabas recién sobre las elecciones, los gobernadores, los intendentes, y un tema, por supuesto, del que se está hablando muchísimo tiene que ver con las candidaturas testimoniales, algo que desde un sector del kirchnerismo defendieron recientemente. Lo hizo Carlos Bianco, lo hizo Cato Podis, lo hacían de la siguiente manera, mirá. Y yo vengo planteando con el tema testimonial que a mí me toca una difícil, que es esta de la primera sección electoral. No estamos enfrentando un gobierno nacional, un adversario que tiene todas las herramientas y las va a utilizar para definitivamente que logren quebrarnos en este punto. Y es una elección absolutamente bisagra. Son en muchos casos intendentes que se ponen al frente de sus boletas porque entienden que la situación es realmente muy, pero muy grave. Se presenta también para dar un testimonio, para poner de alguna manera muy en valor lo que se pone en juego y para desde ese lugar poder plantear la gravedad, poder llamar la atención sobre la gravedad, y de alguna manera son intendentes que se ponen también como escudos. ¿Qué pensás, Javier? ¿Cómo se ven desde España las candidaturas testimoniales? Bueno, las candidaturas testimoniales son ridículas. La verdad que en España no suele pasar. En alguna ocasión hay alguien que se mete en una lista y luego sale enfadado. Pero es cierto que el nivel de operaciones que hay en Argentina, el nivel de faltarle el respeto a los votantes, ¿no?, de cómo que una candidatura testimonial. Tenemos claro, alguien que no va a asumir. Se pone en la boleta para que lo vote, pero resulta que te hace, viste, se corre después, ¿no? Y dice, no asumo. Y lo que me sorprende como se dice en España, la sinvergonzonería, ¿no?, de gente como Fernando Espinosa, que está denunciado por abusar sexualmente, presuntamente, de una profesora, y se pone de forma testimonial. Sí, hoy vamos a tener novedades sobre ese caso. Sí, es decir, o gente del entorno de Kicillof, un tipo que gasta no sé cuánto dinero en pauta cuando tiene un 60% de pobreza en la provincia de Buenos Aires, y te dicen que hay que formar candidaturas testimoniales, un escudo, ¿no?, para frenar el avance de la ultraderecha, del nazismo de Milei, ¿no? Es todo tan ridículo. Entonces, por eso te digo, estos políticos que han usado la política para generar chorros, para hacerse millonarios, para irse a Madrid a gastarse el dinero de los argentinos, ahora que hay un gobierno responsable que no hace eso, porque yo no me encuentro a los ministros del gobierno de Javier Milei en los restaurantes más caros de Madrid, como antes me encontraba a los amigos de Kicillof, a los amigos de Massa y compañía. Es decir, al propio Alberto, ¿no? El propio Alberto, o sea, gente que es hipócrita por naturaleza, que o llegó a encerrar durante la pandemia y que luego se iban con sus amantes a Casa Rosada, o que cagaban a golpes a su mujer, ¿no?, cuando iban de feministas por la vida. Entonces, está bien recordar eso. Eso me parece asertivo, ¿no? Pero eso es una opinión igual. Te escuchamos. Es muy importante. Pero después, bueno, como decís vos, el gobierno también puede equivocarse, enmendar el daño y ir corrigiendo aquellas cosas, porque nadie es, digamos, idóneo en todo lo que hace, ¿no? Y yo creo que la Argentina es un país complicado. Pero bueno, la cuestión es que van a la boleta los testimoniales y no quieren asumir. ¿Es un fraude electoral, efectivamente? Total. Yo creo que sí, ¿no? Porque al final es mentirle a los electores. Pero es cierto que
como está la sociedad tan polarizada, que hay gente que va a votar a la izquierda porque cree en el kirchnerismo, se cree las bobadas que dicen algunos medios de comunicación, o que Milei es un peligroso, ¿no? Okay. Tipo, cuando realmente yo creo que es momento de ejercer responsabilidad y votar a alguien que realmente engrandezca la vocación de servicio público, sea la ideología que sea, pero un tipo que va a asumir, como dijo Adorni, oye, yo me voy de la portavocía, voy a asumir y lo va a hacer, es decir, y si luego tiene que regresar a ser vocero, al menos cumplir, ¿no?, su promesa. Y eso es lo que veo, que en Argentina muchos argentinos están cansados de que los políticos mienten más que hablan, ganen plata a costa de ellos y no den ejemplo. Y este gobierno Milei, al menos hasta donde yo lo conozco, está dando ejemplo. Gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias a vosotros, salud. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.